Ok. Bien, pues gracias a Dios por permitirnos estar una vez más juntos. Hoy vamos a empezar un tema de dos partes que he titulado ¿Quién puede estar bien delante de Dios? Esto está basado en aquella ilustración que hace nuestro Señor Jesús acerca de dos hombres que suben al templo a orar. Seguramente ustedes ya lo han leído en algún momento. Es un fariseo y es un recaudador de impuestos. Vamos a ver esta pequeña sección de la Escritura dividida en dos, porque tenemos que entender un poquito qué está sucediendo y a qué se refiere, cuál es la enseñanza de esta historia que parece simple, pero que tiene una profundidad que nos interesa conocer. Entonces, vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro y acompáñeme y oremos. Padre eterno, queremos esta mañana, esta tarde ya, agradecerte la oportunidad de poder estar en tu palabra. Pedirte, Padre, que a través de ella, como siempre lo haces, hables a nuestra vida y nos permitas esa madurez que necesitamos en nuestra vida. Pedimos que, aun cuando en alguna ocasión hayamos ya leído esta parte de la Escritura, la podamos ver como si fuese nueva, que traigas frescura y que traigas un conocimiento nuevo a nuestra vida a través de tu palabra. Oramos esto pidiendo que podamos atesorarla y podamos dar fruto en esta enseñanza en nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. La parábola de Jesús que cuenta del fariseo y el recaudador de impuestos, como les decía yo, pudiera parecer una historia simple, pero es una historia al mismo tiempo profunda, que va a ilustrar la diferencia entre el cristianismo verdadero y cualquier otra religión, y muestra lo que se necesita para estar bien delante de Dios. Hoy solamente vamos a ver una parte y la siguiente semana, con el favor de Dios, terminaremos de ver de qué se trata todo esto, pero tenemos que empezar en algún momento. Es un texto profundo teológicamente, espiritualmente, tiene implicaciones amplias y sin embargo al mismo tiempo es tan básico y tan simple. Y así es la Escritura. Puedes leer algo y es muy sencillo, es muy básico, pero al mismo tiempo es muy profundo. Y oramos porque Dios revele esto a nuestra vida. Vamos a ir a la Escritura que se encuentra en Lucas. Partimos de Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice la siguiente Escritura así: había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. ¿Para quién contó esta historia? Para aquellos que se sentían tan seguros que menospreciaban a los demás. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien que decíamos cuando éramos niños, que se siente el muy, ¿no? Que siente que flota sobre el aire y que no comete nada de maldad, y que para ellos Jesús contó esta historia. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo. Así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. Voy a detenerme ahí. Bueno, no sé si está el 13. Julio, ¿tienes el 13 ahí? Porque no estoy seguro si lo puse. No está, ¿verdad? Bueno, voy a leer el 13 y permítame ir hasta el 14 porque no los puse. Si usted tiene ahí su Biblia, sígame. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie de a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo, dice el versículo 14, que este fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no. Porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Y aquí vemos el contraste de estos dos hombres.
Contraste de uno que cree que las cosas que está haciendo están bien y otro que reconoce su condición. Y una de las cosas esenciales dentro del cristianismo es que tú y yo reconozcamos que delante de Dios no estamos bien, en nuestras fuerzas, en nuestro querer hacer las cosas como estamos acostumbrados. Nada está bien delante de Dios. El único que justifica al hombre delante de Dios se llama Jesucristo. Si Jesucristo no está en ti, no te limpia, no cubre esas faltas en tu vida, nada de lo que tú y yo hagamos va a justificarnos. Pero viendo el contexto histórico, cultural de todo esto, tenemos que entender que esto es lo contrario a todo lo que los judíos creían, todo lo que les enseñaba su religión en tiempos de nuestro Señor Jesús. Es una historia vergonzosa, escandalosa, es una idea que no tiene cabida en su teología. Es otra razón para rechazar a Jesús. Decir que un hombre que se confiesa malvado dejó el terreno del templo justificado en lugar de un hombre que se confiesa justo es anular por completo el pensamiento religioso. Es decir, el hombre que va y dice, Señor, yo soy un pecador, y el otro que va y dice, Señor, yo soy justo. Para los judíos, el que estaba bien era el que decía que era justo, que diezmaba, que oraba, que ayunaba, y que no era como esos hombres que hacían la maldad. Para ellos, en su mentalidad, en su cultura, en su religión, ese era el que estaba bien. Y creo que no ha cambiado mucho, porque en nuestra cultura es muy similar. Tomamos en gran consideración a la gente que va a la iglesia los domingos, a la iglesia que tiene cierta agenda religiosa, y tendemos a decir, esos son buenas personas, es buena familia. Pero aquel que se confiesa que está perdido, que confiesa que necesita ayuda, es decir, esa familia está mal o esa persona está mal. Pero tenemos que hacernos una pregunta muy básica. ¿Cómo se entra en el reino de Dios? ¿Cómo se hace uno justo con Dios? ¿Cómo te reconcilias con Dios? Y esa es la gran pregunta, y esa pregunta es la que nuestro Señor Jesús responde con esta sencilla historia. ¿Cómo puede una persona estar bien con Dios? Ahora, esta pregunta no es nueva. Esta es una pregunta que atormentaba y obsesionaba a la gente desde la primera era bíblica, allá en el libro de Job. Dicen que los historiadores que Job fue el primer libro escrito de la Biblia. Job capítulo 9, versículo 1 dice, sí, yo sé que es así como tú dices. Ese sí es condicional. Sí, yo sé que es así como tú dices, pero ¿cómo puede un hombre ganarle un juicio a Dios? ¿Cómo podemos ser justificados ante Dios? Y hay algunas razones convincentes por las que la pregunta no es fácil de responder. No es fácil responder porque sabemos con certeza que ninguna persona, ninguno de nosotros puede por sí solo alcanzar esta justicia y entender. Si es que estos hombres habían entendido el Antiguo Testamento, esta es una verdad bíblica. No había manera de que un pecador pudiera justificarse por sí mismo, porque la Escritura dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y malvado. Y el profeta también dijo que toda nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. ¿Ha escuchado esa expresión? Todo lo que tú quieras presentar delante de Dios como obras tuyas que tú haces, que tú cooperas, que tú das, para Dios delante de Él esas cosas no sirven. O sea, tú no te puedes justificar delante de Dios. ¿Cómo puede una persona ir delante de Dios y quererse justificar por sus propios medios? No se puede. Entonces el dilema es que si somos pecadores y Dios exige justicia, ¿cómo puede un hombre estar bien con Dios? ¿Cómo podemos ser justificados? Por nosotros mismos no se puede. Y el versículo 14 de lo que estamos leyendo aquí en Lucas dice, les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor.
Ese es el problema más importante que jamás enfrentará cualquier ser humano que camine sobre este planeta y tenga un pensamiento razonable. ¿Quién está bien delante de Dios? La respuesta es sorprendentemente impactante. Todo judío sabía que Dios es justo, sabían que Dios es santo, sabían que el libro del Levítico decía, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. En otras palabras, Dios está diciendo, tú tienes que ser como yo. ¿Cómo tenemos que ser? Como Dios. ¿Cómo te autodenominas? Porque sigues a Cristo, como cristiano. ¿Sabes lo que significa eso? Ser como Cristo. Yo te pregunto, ¿eres como Cristo? No me respondas, tú respóndete a ti mismo. ¿Eres como Cristo? Si pudieras tener una escala de qué tanto te pareces a Cristo, por la manera en que hablas, por la manera en que piensas, por la manera en que actúas, por la manera en que tratas a los demás, por la manera en todas las cosas de tu vida, del 1 al 10, ¿qué tanto te pareces a Cristo? Porque la Biblia dice que tenemos que ser como Él. De hecho, dice que Él es nuestro ejemplo. Y los judíos sabían que en el Antiguo Testamento, el libro del Levítico decía, sed santo porque yo soy santo. Una y otra y otra y otra vez. Ellos lo sabían. ¿Entendieron la pregunta de Job? ¿Cómo puede un hombre estar bien con Dios? De hecho, dice el libro de Job, capítulo 25, versículo 4, ¿quién puede permanecer sin tacha ante Él? ¿Qué ser humano puede decir que es puro? Nadie. Si eres un ser humano, lo digo con todo respeto y con toda sinceridad, estás sucio, eres pecador, no puedes estar bien con Dios. Esa fue la pregunta convincente en el diálogo espiritual más antiguo registrado en las Escrituras, ahí en Job. ¿Quién? Nadie. Pero entonces, pues nadie está. El Salmo 143, versículo 2 dice, no me lleves a juicio a mí, que soy tu siervo, porque delante de ti nadie consigue ser aprobado. Ese es el dilema. Dios es absolutamente justo y santo. Y reitero, Dios dice que debemos ser así, santos como Él es santo. Y sin embargo, toda nuestra justicia son trapos de inmundicia. Esos trapos de inmundicia son trapos desagradables. Y ninguna persona viviente es justa, y ese es el gran problema, el dilema de todos los dilemas, el tema de todos los temas que compele a cada corazón humano cuya respuesta determina el destino eterno de cada persona. Porque la palabra justificado, que probablemente la has escuchado, y probablemente la has leído en la palabra, y a lo mejor la entiendes, la justicia es esa justicia imputada, dada al pecador a través de la fe en Cristo. Y eso es exactamente correcto. Pero Romanos todavía no había sido escrito en este momento, cuando Jesús está poniendo este ejemplo. Entonces ellos entendieron, o ellos entendían la justificación de manera diferente. Ser justo es estar sin culpa. Decir que eres justo significa que eres inocente. Y yo te pregunto, no me tienes que responder, ¿eres inocente? ¿Se puede aceptar tu vida como alguien justo? ¿Como alguien limpio? ¿Como alguien que su nombre no tiene una sola mancha? No, a menos que Cristo te haya limpiado. Pero esto es exactamente lo que el Señor dice acerca del recaudador de impuestos, que, por cierto, el recaudador de impuestos es la persona delante de los ojos de la cultura judía como el más traicionero de todos. Es el judío que le cobra al judío los impuestos, es el judío que le roba al judío. No sé por qué siempre me viene a la mente
aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en otro país, en Estados Unidos propiamente, es como el de migración de Estados Unidos, que es descendiente de mexicano. Y que cuando te detiene, claro que está haciendo su trabajo y está haciendo lo que debe, ¿no? Pero te trata mal porque eres mexicano. Y tú dices, ¿cómo? Pues sí. O sea, está bien, es tu trabajo, pero no me trates mal. No me menosprecies, ¿no? Son personas que no son bien vistas. Y el Señor dice que Él salió aprobado y aceptado, este recaudador de impuestos. Dios lo aceptó y rechazó al fariseo. Pero entonces esta gente que está escuchando esto dice, no, pero ¿cómo? O sea, pero a ver, espérame. Porque si recuerdas lo que leímos al principio, fue que Jesús le dice a estos que se sienten mejores que otros esta enseñanza. El que dice, yo soy justo, yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo oro, yo no soy como estos, ese no fue aceptado, fue aceptado el otro, el que es rechazado por todos. ¿Pero por qué fue aceptado? ¿Por qué él sí y este no? No entendemos. Bueno, ellos deberían haber recordado el Antiguo Testamento. Génesis 15:6 dice que Abraham le creyó al Señor y quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Es por la fe. Dice Isaías 53:11, después de ese terrible sufrimiento, él verá la luz, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con él el castigo que merecían las maldades de ellos. O sea, poner la fe en Él, en Cristo, es lo que nos salva. Deberían haber sabido que la única manera de que alguien podía ser justo ante Dios sería si Dios le imputara la justicia de Él, de Cristo, por su fe en Él. En otras palabras, y para no hacerles mucho rollo, es que una persona solamente puede ser justificada delante de Dios cuando cree en Cristo. Es así de fácil. Cuando reconoce su pecado. Yo he entendido esto de la siguiente manera. Cuando yo oro por alguien que, por ejemplo, cuando yo oro por mis hijos que no están cerca de Dios, que no quieren nada con Dios, yo oro a Dios y le digo, Señor, ten misericordia de ellos. Ellos no te están buscando. Mis hijos no están buscando de Dios. Me duele, claro. Como a ti te duele tu familiar, tu hermana, tu mamá, no sé, el familiar que sea. Cuando una persona que tú amas no está cerca de Dios, ellos no están buscando a Dios. ¿Quién está perdido? Ellos. ¿Te acuerdas de la oveja esa que está perdida y que sale el pastor a buscarla? Cuando tú le dices a alguien que no conoce a Dios, le dices, busca a Dios. Esa gente no está buscando a Dios. Los perdidos son ellos. O sea, la oveja no anda buscando a Dios. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios, no te encuentro. Dios, ¿dónde estás? No, los perdidos son ellos. Entonces yo le digo al Señor, Señor, acuérdate que los que están perdidos son ellos. Nadie te está buscando. Perdónalos, ten misericordia de ellos. No, por más buenos que ellos intenten ser, no van a poder agradarte. Hasta que ellos entiendan que tienen que confesar su pecado, como este hombre que dice que ni siquiera levantaba su mirada al cielo y que se golpeaba el pecho diciendo, yo soy un pecador. Hasta que no estemos en una condición de reconocer lo mal que estamos delante de Dios, es que no podremos experimentar eso. Dice el Salmo 32, versículo 1, qué afortunados son aquellos rebeldes a quien Dios les perdona sus pecados.
Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Estas personas debieron haber entendido el sistema de sacrificio. Cada vez que había un sacrificio, que se hacían todos los días, era un símbolo de la muerte sustitutiva. O morías tú, o moría alguien inocente en tu lugar. Por eso se sacrificaban y se sacrificaban y se sacrificaban tantos animales. Por eso cuando llegaban al templo, en la época del Pentecostés, o en la época donde iban todos a adorar, el templo, no sé si se acuerdan de las imágenes del templo, tenía patios muy grandes, a donde podían entrar 20,000 personas. En esos patios había lugares asignados. Para entenderlo en nuestro tiempo, se asignaban: tú vas a tener esta área, tanto por tanto, tú tanto por tanto, tú tanto por tanto, y tú vas a vender pichones, y tú vas a vender corderos, y tú vas a vender esto. Y entonces la gente llegaba, cambiaba su moneda, porque venían de otros países a adorar. Por eso la Biblia dice que estaba en la mesa de los cambistas. O sea, tú traías tu moneda y decías: vengo a cambiar. Te la cambiaban, te la convertían a la moneda local. Tú ibas y comprabas tu animal, tomabas tu animal, ibas con el sacerdote y le decías: quiero ofrecer sacrificio. Ofrecían al animal, derramaban la sangre y tú salías perdonado. Y tú decías: ya, y te ibas. Todo ese sistema se hacía y se hacía y se hacía, y lo conocían. Era una muerte sustitutiva. O morías tú o moría alguien en tu lugar por tus pecados. Esos sacrificios apuntaban, es decir, eran un reflejo, una sombra de lo que habría de venir, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que tú y yo sabemos quién es ese Cordero. Es Cristo. Tenían todo el sistema, sabían cómo operaba, pero no entendían. No entendieron. Ahora, cada religión que ha existido alguna vez en este mundo, aparte de la verdadera, la revelada por las Escrituras, aparte, estoy hablando de las que no hacen las cosas como dice la Escritura, son un sistema de logros humanos. Un sistema que dice, que te enseña que puedes llegar a Dios siendo bueno, moralmente, religiosamente, ceremonialmente, que esto te hace aceptable delante de Dios. ¿Te acuerdas de las buenas obras? ¿Te acuerdas? Bueno, por lo menos a mí me tocó cuando yo era pequeño, me decían: es que tienes que hacer buenas obras, tienes que portarte bien. ¿Cuántas buenas obras has hecho? Y entonces nos inculcaban y nos decían que teníamos que hacer buenas obras, más buenas obras que malas obras. Incluso hoy en día hay personas que sienten que son demasiado buenas como para que Dios los envíe al infierno. Y eso significa en la mente de ellos que son lo suficientemente buenos como para que Dios los lleve al cielo. No importa cuál sea el nombre de la religión, no importa si es una religión masiva, mundial o privada, personal. Si tienen la idea de que llegas a Dios por ser bueno, es una mentira, porque nadie está justificado delante de Dios por sus propios méritos. Es la mentira más grande que domina la historia humana. Mateo 5:48 dice: por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y esto reitera Levítico: sed santo como yo soy santo. Ser perfecto es ser santo.
¿Cuál es el estándar divino? Perfección. Pero la Biblia entonces enseña que si tú quebrantas la ley, ¿cuántos mandamientos hay en la ley de Dios? 10, ¿cierto? Los conocemos, los mandamientos de Dios, ¿sí? Sí, 10. Si tú cumples 9, tú cumples todos y rompes uno, ya rompiste los 10. Si tú rompes uno, los otros 9 se vienen abajo. Entonces, ¿hay que cumplir todos? Sí. ¿Sabes quién cumple todos? Nadie. Pero entonces, ¿para qué nos los dieron? Para que nos diéramos cuenta que por nosotros mismos no podemos, que necesitábamos a alguien que los cumpliera por nosotros, que muriera por nosotros y que por medio de su sacrificio fuéramos nosotros aceptados. Ese es el lugar que tomó Jesús. Porque la verdad de las cosas es que nosotros no podemos. Jesús llegó a decir incluso, y no solo la ley externa debe ser obedecida, sino también, o sea, no solo las cosas que se ven, sino también las cosas como actitudes del corazón. Porque dice Jesús, algunos ven a las mujeres y las desean en su corazón. Y eso no es algo externo, no es algo que se lleve a cabo como tal, sino se lleva a cabo aquí en la mente y aquí. ¿Y quién puede ver lo que tú estás pensando? Nadie. Y puedes violar la ley del adulterio así, pero también puedes convertirte en un asesino si tú odias a alguien. ¿Y lo puedes ver? No, no lo ves. O sea, tú puedes estar, la persona puede estar junto a ti y por dentro de ti puedes decir, ¿cómo lo odio? ¿Se ve? No, pero Dios todo lo sabe. Entonces es algo que es más profundo. Tenemos que ser perfectos en todo, como Dios, una santidad absoluta, porque entonces no se trata de una apariencia, porque si fuese por apariencia, no hombre hermanos, olvídense, somos buenísimos para aparentar, buenísimos. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, dicen algunos, y por dentro están... Pero entonces, ¿qué esperanza hay para alguien? O sea, este hombre que se para y dice, Señor, yo te doy gracias. Y ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Lo hacían con cierta intención para que la gente los viera. Y el otro ni siquiera quiere levantar la vista y se está golpeando. O sea, no es de aparentar. Porque también tú puedes llegar y decir, oh Señor, yo soy un pecador. Y ser igual, o sea, Dios conoce el corazón. Pero entonces, ¿qué esperanza hay? Esa es la pregunta en la mente de todos. Alguna ocasión, un joven rico se acercó a Jesús y le dijo a Jesús que debía guardar la ley. Y él contestó, yo he hecho todo eso. He guardado la ley desde mi juventud. Las he guardado todas. Pero si has leído esa historia, sabes que se alejó de Jesús y perdió la vida eterna porque él pensaba que era perfecto, pero no entendía los estándares en absoluto. Y los discípulos miraron esa conversación y también quedaron impresionados con el tipo, porque estaban impresionados con él. O sea, este hombre ha cumplido todo, sí, pero había un problema en su corazón. Porque Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dijo, no, eso no. Entonces no se trata de una apariencia, sino de realmente lo que hay en tu corazón. Probablemente ese hombre era un fariseo porque era el gobernante de una sinagoga y la respuesta de los discípulos, entonces ¿quién podrá salvarse si un hombre como él, si un fariseo, como un líder de la sinagoga no puede entrar en el reino? Entonces ¿quién se va a salvar? Y Jesús responde, lo que para el hombre es imposible, para Dios es
posible. Porque si de ti y de mí dependiera, muchos dirían, no, él no. No, ¿cómo crees? No, él ha sido terrible toda su vida. No. Tú le puedes, a lo mejor después, no sé si te ha pasado, comentas con alguien y le dices, no, pues fulano, ¿te acuerdas de fulano? Sí, no, pues ahora ya cambió, ahora es cristiano y ahora ya no toma, ahora ya no hace. No me diga, no, qué cosa. O sea, nos cuesta a veces creer que la gente pueda cambiar y pueda ser diferente. Pero para Dios no hay nada imposible. Así que tenemos aquí una historia de dos religiones que existen realmente. La religión del yo, del logro humano, del logro personal, y la otra cara que es el logro divino. El fariseo santurrón, distante, engreído, parado lo más cerca posible del lugar santo sin tocar a ninguna persona para que no lo contaminen según él en su mente. No busca misericordia, no busca gracia, no busca perdón, no quiere simpatía. Está agradecido de no ser injusto, ensalzado que se va sin justificación. Y el otro personaje es un recaudador de impuestos, pecador, marginado, objeto de desprecio, culpable, alejado, porque se siente tan impuro y no deseado, buscando misericordia, necesitando desesperadamente gracia, angustiado porque no es justo, se va justificado a su casa. Es humilde, por lo que termina siendo exaltado. Una historia poderosa de dos hombres, dos posturas, dos oraciones, dos resultados. Uno que llega y dice, yo soy, oh Dios, mírame. Y el otro que se acerca con toda humildad. Uno que no busca la aprobación, no busca misericordia, no busca gracia, porque él se siente que está bien. Y el otro que reconoce que necesita desesperadamente de Dios. Así como veamos el primer punto, porque tenemos que entender un poquito lo que está pasando. La audiencia cubre a todos. La audiencia, podemos ver, y dice Lucas 18:9, había unos que se creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Y Jesús contó esta historia para ellos. Esta es una historia que Jesús les cuenta. ¿A quiénes? A estos, a esta audiencia, que se siente mucho, que se siente más, que se siente mejor que los demás. Si tú te sientes mejor que las personas que no conocen a Dios, estás equivocado. Si tú por alguna razón pones en tu coche y pones Hijo de Dios, y eso te hace sentir mejor que los demás, estás equivocado. Ahora, esta audiencia es muy amplia. Dice que había unos y cualquiera, pueden ser todos los que confiaban en sí mismos, que eran justos. Son todos los que tienen alguna idea acerca de ir al cielo basado en sus obras, en su religión, en su moralidad, pero en particular, ¿a quién tiene en mente? ¿Quiénes eran los verdaderos líderes de la religión en Israel? Los fariseos, los escribas, los religiosos. Lucas 16:14 dice: los fariseos, que eran amantes del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Jesús les dijo: ustedes ante la gente aparentan ser justos, pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios. O sea, tú puedes aparentar lo que quieras, tú puedes hacer creer a la gente lo que tú quieras, que eres muy santo, que oras muy bonito, que lo que quieras, te puedes saber la Biblia de tapa a tapa, pero Dios conoce el corazón de cada quien. Estos fariseos eran grandes arquitectos de este sistema que denominaba, o más bien que dominaba la vida en Israel. Tenían influencia en toda la población, en las sinagogas, que eran partes muy importantes. Hace unos días estaba platicando con mi esposa, conocimos a pues la semana pasada que estuvimos allá con Lalo, platicábamos con una mujer que en algún momento de su vida, su esposo tomó la decisión de irse a la religión de los judíos.
y empezó a vivir como los judíos y se dejó crecer la barba y le salían 3 pelos, pero bueno, ya sabes, ¿no? Se dejó crecer la barba y se fue con los judíos. Se llevó a su esposa y a sus hijos. Y la vimos la semana pasada y estuvimos platicando con ella. Y le digo, ¿cómo estás? Y yo sin saber, yo le pregunto, ¿y cómo está tu esposo? Y se me queda viendo así y me dice, no, tiene más de 3 años que nos separamos. Y dije, uy, discúlpame, yo no sabía, tenía varios años que no nos veíamos o que no platicábamos. Y me empezó a platicar y me dice, cuando nos fuimos con los judíos, y lo platico por esto, y empezamos a querer vivir la vida que ellos llevan, y no es que se hayan ido a Israel, estaban aquí en Tehuacán, nos empezaron a decir que no podíamos hablar con tales personas, que debíamos comportarnos de tal forma, que no podíamos, dicen, nos empezaron a meter en un sistema que ellos llevan, que es una comunidad muy cerrada, por su forma, por su creencia. Entonces, no podíamos salir de ese círculo. Dice, entonces nos sentimos tan agobiados que dijimos, no, mejor no. Entonces, si tú te remontas a la época de Jesús, y puedes entender que la iglesia, la sinagoga, era algo muy importante a donde la gente iba, y los líderes de ese lugar eran muy importantes, pues tú cuando veías a una de estas personas, a un fariseo, tú dices, pues es maestro de la ley. Y entonces estas personas eran de mucho respeto, porque ellos saben, ellos conocen, ellos predican la palabra, y tú los ves y dices, oh, pues, como tienen algunas personas a otras personas en la actualidad, ¿no? Que los ven y dicen, oh, uy, ya sabes, ¿no? Tanta reverencia. Pero resulta que Jesús los expone y les habla a estos que se creían más que otras personas y les cuenta esta historia. Y entonces es un shock para ellos, por supuesto, porque la gente creía en la justicia de estos hombres y que era una forma de ganar un lugar en el reino de Dios y que eventualmente, siendo así, podías llegar al cielo. El punto de referencia de su sistema era confiar en sus capacidades para lograr la justicia por su propio poder y sus obras. Pero ¿cómo se dejaron llevar? Porque el Salmo 143:2, otra vez, ya lo leímos, no me lleves a juicio a mí, que soy tu siervo, porque delante de ti nadie consigue ser aprobado. ¿Qué hicieron con esto? ¿De dónde metieron esta escritura? Confiaban en su propia justicia, y estos fariseos con seguridad son personas que engañaban a las personas. Hacían creer a las personas cosas que no estaban bien. Una religión de logros humanos. Y es a estas personas, a esta audiencia a la que les está hablando. Es básicamente así como la gente piensa en el mundo. Puedes iniciar una conversación con cualquiera, presentarte con cualquier persona de cómo llegar al cielo, de cómo reconciliarte con Dios, cómo agradar a Dios, cómo entrar en el reino, y te van a responder que tienes que ser ¿qué? Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo crees tú que puedes llegar al cielo? La primera respuesta, entre muchas otras, podría ser siendo bueno. Cuando tú le preguntas a alguien allá afuera que no conoce de Dios y le dices, oye, ¿cómo crees tú que llegarías al cielo? La respuesta probable, la más probable, va a ser siendo bueno. Rara vez alguien más te va a decir algo más. Creen que siendo lo suficientemente bueno es que vas a ganar el cielo. Y como siempre, algunas personas creen que son buenos porque se comparan con otras personas peores que ellos. Lo hemos platicado, ¿no? Cuando hemos platicado, te he dicho, tú no te compares con tu vecino. Tú no te compares con tu amigo.
con el compadre. Tú no te compares conmigo. Tú compárate con Cristo. Porque el estándar es Cristo. Porque tú puedes decirle a tu esposa, ¿qué? Yo no te grito como le grita al vecino. Oye, ¿cómo le grita? Yo te trato bien. No te compares con el vecino, compárate con Cristo. Él es el estándar. El nivel más bajo de compararse es con otros. O cuando le preguntas a alguien, oye, es que somos malos. No, yo no soy malo. Yo no asesino a nadie, yo no ando robando, yo no esto, yo no el otro. Yo trabajo, yo pago mis impuestos. Esa es la mentira dominante. La mentira condenatoria más común creída es que puede ser lo suficientemente bueno para ir al cielo. Pero Dios reitera y dice, sed santos como yo soy santo. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 3, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a sacar sus credenciales: circuncidado en el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Y entonces él dice, si alguien tiene algo que presumir, yo puedo presumir más, porque yo soy esto y esto. Yo fui a una escuela católica, yo bla bla bla, yo bla 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 bla, yo bla 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 bla, bla 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 bla. ¿Y qué? ¿Y eso de qué sirve? Jesús mismo, ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 20, dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces pone un estándar. Imagínate, si estos son los que se supone que son los líderes y los hombres de Dios, los que saben, si mi justicia no es mejor que la de ellos, no entraré. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estos fariseos eran santurrones. Así de fácil. Regreso a Lucas 18:9. Había unos que creían que siempre hacían el bien y estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. A los demás los veían con desprecio. Esa palabra desprecio es bastante fuerte. Herodes y sus soldados, en Lucas 23:11 dice esto: Herodes y sus soldados lo trataban con desprecio a Jesús, burlándose de él, le pusieron ropa lujosa y lo enviaron de nuevo a Pilato. El desprecio es un escarnio, una burla, sarcasmo, mordaz, y así eran los fariseos. Miraron a cualquiera debajo de ellos con desprecio, los veían como si no existieran. Hay una parte en Pedro que dice que desecharon, menospreciaron los constructores a Jesús, que es la piedra angular. No lo consideraron valioso y lo menospreciaron. Así eran ellos. Una de las escrituras que cuando yo empecé a conocer de Dios fue la que me cautivó, me pegó en el corazón fuerte. Es una que dice que Jesús, o más bien que Dios, escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Y yo creo que me impactó y me llegó tan profundo al corazón porque toda mi vida me sentí menospreciado. Desde niño, desde que era un niño, sufrí el menosprecio de la gente, desde la gente que no conocía hasta la gente más cercana. Y tú sabes que lo que más duele es cuando alguien que tú amas, que alguien que tú quieres, te menosprecia. Eso duele mucho. Y estamos hablando de un menosprecio desde un papá, una mamá que no te abraza, que no te besa, que no te dice que te quiere, hasta otras cosas. Cuando yo entendí que el Señor toma lo vil y lo despreciado, los don nadie,
los que todo mundo rechaza, el Señor dice, a ti te escoge y te trae y te sienta a su mesa y te dice, tú eres mi hijo. Y no, pues eso me cambió la vida. O sea, eso me pegó duro en el corazón. Porque no había nada que yo pudiera hacer para ser aceptado por Él. Y entendí que yo no podía hacer nada. Y hay una historia que no está aquí, pero me viene a la mente ahorita. El rey David tuvo un amigo que quiso mucho, que era el hijo de Saúl. Saúl quiso matar a David, ¿se acuerdan de la historia? Saúl era el rey de Israel. Y cuando sale Goliat, ¿han escuchado la historia de Goliat? Goliat, el gigante que quiere... Saúl dice, ¿quién va a salir a pelear contra él? Y David dice, yo me lo echo. Y se va y lo mata. La gente de Israel empieza a cantar a David. Dicen, Saúl mató a tantos, pero David mató a tantos. Y entonces empieza un celo ahí. Entonces Saúl quiere matar a David, pero el hijo de Saúl es muy amigo de David. Muy amigo. Se aman como hermanos. Y el hijo de Saúl le dice a David, huye porque mi papá te quiere matar, no te vayas por acá, vete por allá, lo está ayudando. Cuando todo se empieza a ordenar que David va a ser el rey de Israel, Saúl muere el hijo de Saúl, queda el nieto, el hijo de este amigo de David. Cuando pasa todo lo que matan a Saúl y se viene toda la revolución, toda esa, la nana del bebé lo toma y a la carrera, a la hora de salir corriendo para huir por sus vidas, se le cae y se lastima la pierna y queda mal y crece mal de sus piernas. ¿Te acuerdas cómo se llama? Ese es. Yo estaba con el algo así era, Mefiboset. Cuando David ya está en el reino, cuando David ya está reinando, cuando David ya tiene todo puesto, ¿se acuerda? Y dice, tráiganlo. Van por él. Aquel hombre está, la palabra es tullido, está mal de sus piernas. Lo traen y aquel temeroso, porque su abuelo quiso matar al rey, le dice David a él, le dice, no temas. Tú te vas a sentar a mi mesa todos los días de tu vida. Ahí hay una gran enseñanza. ¿Qué hizo él para merecer sentarse a la mesa del rey durante el resto de sus días? Nada. David representa, es la figura de Dios. Y ese hombre que está lastimado, que no puede por sí solo ayudarse, somos tú y yo. Y él le dice, tú te vas a sentar aquí y todo lo que perdiste, en este momento yo te lo voy a restituir. Y da órdenes y dicen, le van a regresar su tierra, le van a poner siervos que trabajen su tierra por él y le van a reportar todas las cosechas y todo a él. Por el amor que yo le tengo y le tuve a su padre. Espérame, pero su abuelo lo quería matar. Y hay una gran enseñanza ahí. Lo que el mundo desprecia, eso es lo que toma el Señor. Y no es que me esté desviando de lo que estamos viendo. Lo que estoy tratando de decirte es que aquellos que se sienten, esos son menospreciados, por Dios dicen, esa gente no lo es, porque el que se levanta y se siente mucho, dice el Señor, ese va a ser humillado, pero el que se humilla, ese es el que el Señor va a levantar.
Entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es ir delante de Dios y reconocer que lo necesitamos, que necesitamos de su ayuda, que nosotros por sí mismos no vamos a poder. Y aquí vemos a dos hombres y vemos el contraste, la analogía. Ese es el segundo punto. Dos hombres, dice la Escritura en Lucas 18:10, fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. Dos hombres subieron. Ahora, subieron a orar. Por lo que sabemos de la tradición, cuando subían a orar era más o menos a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Sacrificio matutino y sacrificio vespertino para las ofrendas quemadas. Para hacer sacrificio de animales, de sangre, símbolo de expiación. Muy importante. Eran personas muy meticulosas. Aseguraban estar ahí todos los días a las 9 y a las 3, particularmente los fariseos, que estaban y que podían hacerlo. La multitud subiría a esta hora a los sacrificios y después de los sacrificios abrirían simbólicamente el camino. Bueno, pensaban que abría el camino a Dios, que se había hecho la expiación al quemar el incienso. Simbolizaba el humo, que eran las oraciones, y se podían ofrecer en ese momento esas oraciones. Por eso están orando en este momento. Y vendría la bendición sacerdotal y se llevaría a cabo en el templo. Por eso es que Mateo 21:13 dice: Jesús les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una guarida de ladrones. Haciendo referencia a lo que les platiqué hace un rato, que cambiaban, que vendían, que hacían todo este tipo de transacciones ahí dentro, pero que lo hacían con la intención de ganar dinero, porque cuando hacían el cambio de la moneda siempre había una ganancia para ellos, como el tipo de dólar, el cambio, que está tanto y ahora está tanto, y que no, allá te pagan más y aquí te dan menos, y el animal aquí va a costar tanto, pero si vas allá y tanto. Entonces imagínate por un segundo tratar de estar ahí en ese lugar rodeado de 20,000 personas, entre animales, entre el estiércol de los animales, entre el griterío, ¿y cuánto vale ese? Y dame aquel, y yo quiero este, ¿y cuándo? O sea, imagínate estar ahí, pero era casa de oración. Se supone que era un lugar a donde ibas a meditar, a estar con Dios, a hablar con Él, pero lo habían convertido en un mercado, en un tianguis. Era un momento especial, y ese momento, y las multitudes subían y estaban ahí, y estos hombres están entre la multitud. Una escena familiar, una escena que se llevaba a cabo en la mañana, en la tarde, y están ahí buscando, sintiendo la necesidad de seguir esta tradición. Y esta semana, y solamente hoy, y nos va a dar tiempo de ver un poquito del fariseo, igual y ni lo terminamos porque el tiempo se nos ha ido, pero primero vamos a ver al fariseo. Dice que se puso de pie a orar consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Bueno, no hay nada de malo orar de pie, de hecho es una postura aceptable. Había diferentes formas de orar. Hay quien ora de rodillas, hay quien ora acostado, hay quien ora de pie, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, con las manos levantadas, qué sé yo. Mateo 6:5 dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Entonces, estar de pie es una postura de oración permitida, pero no para que te vean los hombres. Pero estos hombres lo hacían para ser visto por todos. Y aquí Jesús les dice: no sean como esos hipócritas, porque lo hacían en lugares visibles. Y se acercarían lo más posible ¿sí me entiendes?
para que la gente los viera y dijeran, ¡uy, qué santos son esos hombres! Versículo 11 dice, el fariseo se puso de pie a orar consigo mismo, Dios te doy gracias. Y no solamente es una postura de orgullo, sino que también su oración está orando para sí mismo, y esto puede tener dos significados. Uno, estaba orando inaudiblemente, cuando dice que está hablando consigo mismo, donde nadie puede escucharlo. Es probable que esa sea la idea aquí, o que esté hablando muy suavemente, que nadie lo logre escuchar. Se puso a orar consigo mismo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que esta oración no es una oración a Dios, no alaba a Dios, no pide nada a Dios, no pide misericordia, ni gracia, ni perdón, ni ayuda, pero se refiere a Dios porque se supone que debes, y esa es la forma en que se supone que debes comenzar tus oraciones. Y lo único que está queriendo hacer es levantarse Él. Pura hipocresía. Agradeciendo supuestamente a Dios por lo que Él es, por su propia cuenta, su propia justicia. Soy lo suficientemente bueno, te agradezco que soy lo suficientemente bueno. Wow. Y los judíos, cuando oraban audiblemente, lo que hacían era buscar hacerlo para que la gente los escuchara. Y puedes ver lo que dice ahí, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen pecado, o sea, para que la gente escuchara. Y luego el menosprecio, cuando dice no soy como este cobrador de impuestos, se compara con la gente que desprecia, la gente humilde, la gente rechazada. No es otra cosa más que ser santurrón. No pide nada a Dios, no busca nada, no necesita a Dios, solo quiere que la gente lo escuche. Estaba leyendo un comentario que decía que al parecer la oración se había dicho que se hiciera en ciertos momentos, en ciertos tiempos, y que los religiosos habían dicho que se hiciera los lunes y los jueves, y decían, ¿por qué ayunaban los lunes y los jueves? Porque la Biblia dice en el versículo 12 que este hombre dice, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. Levítico 16:31 dice, es una ley permanente que este sea un día de descanso para ustedes, muy importante y dedicado al ayuno. No hay otro ayuno obligatorio más que este. Pero ellos habían prescrito que se podía ayunar y habían dicho que se podía hacer, y decían, los lunes y los jueves, vamos a ayunar. Y estaba yo estudiando y decía, ¿por qué los lunes y los jueves? Bueno, resulta que los lunes y los jueves eran los días de mercado y de las multitudes. Entonces iban los lunes de frutas y verduras, donde estaba toda la gente, y se ponían en las esquinas y oraban y se echaban ceniza y todo. Y entonces tú andabas comprando en el mercado y volteabas a ver y dices, oh, ahí está orando, está ayunando. ¿Para qué lo hacían? Para que la gente los viera los lunes y los jueves. Impresionaban de manera espiritual a la gente. Mateo 6:16, cuando ayunen no pongan cara de tristeza como los hipócritas que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, arréglate bien, lávate la cara para que así no se den cuenta que estás ayunando. Así lo verá tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu recompensa. Jesús dice, no seas como ellos, no seas como los hipócritas. Este hipócrita, dice en el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero.
Mateo 23:23. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino. Es verdad, daban la 10ª parte, pero la daban incluso hasta de las hierbitas, de lo más pequeño, de la menta, de todo. Pero se olvidaban. Ahora, ¿eso está mal? No. No, porque si tú dices, bueno, yo quiero honrar a Dios y le voy a dar a Dios todo, de todo lo que yo gano, eso está bien. Pero dice, pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Eso es lo que deberían hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces no creas que porque tú das tu diezmo y dices, yo doy mi diezmo, yo vengo a la iglesia, yo oro, yo levanto mis manos, dices, ya, no, porque ahí dice, pero se olvidan de las enseñanzas más importantes: justicia, misericordia y fidelidad, sin dejar de hacer el otro. O sea que debes ser justo, misericordioso, fiel y diezmar. Eso es lo que dice ahí. Sí, se preocupaban de, no, tenemos que dar el diezmo hasta de el anís que compramos o de que cosechamos. Dalo todo, porque somos muy justos. Sí, pero se te olvida que tienes que ser fiel, se te olvida que tienes que ser misericordioso, se te olvida que tienes que ser justo. Jesús está contando la parábola de este tipo de personas que piensan que pueden ser suficientemente buenas para agradar a Dios, satisfacer a Dios, alcanzar la justicia, ser aceptables ante el Señor y entrar al reino. Y luego cambia la historia dramáticamente con estas palabras: pero el recaudador de impuestos. Y aquí es a donde realmente se pone interesante. Pero eso es la próxima semana, porque ya no nos da tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Entonces viene, o sea, vemos al hipócrita, vemos a aquel que menosprecia, vemos a aquel que se siente mucho, vemos a aquel que... Y decimos, ok, no debemos ser así. Entonces, ¿cómo debemos ser? Eso va a ser la próxima semana. De cómo debemos entender y analizar. ¿Cómo soy? ¿Soy más como este o soy más como este? Esa es la intención. Pero eso será, si Dios permite y nos da vida, la próxima semana. ¿Ok? Oremos, incline su rostro. Ay, Señor, hay tantas cosas que necesitamos aprender y poner en práctica en nuestra vida espiritual, que una vida entera no alcanza, Señor. Lo que sí queremos pedirte, Padre, es que las veces que estemos juntos, las veces que estemos escuchando tu palabra, la oportunidad que tengamos siempre de escuchar tu palabra, permítenos atesorarla y guardarla en nuestro corazón, plantarla como esa semilla que es, para que traiga fruto, para que traiga, Señor, evidencia de que tú estás haciendo algo en nuestra vida. Porque de nada nos sirve escuchar si no ponemos en práctica. Padre, que lo que hemos escuchado lo llevemos en nuestra vida, lo analicemos, Señor, que lo podamos volver a asimilar, lo podamos volver en nuestra mente a repasar realmente cómo es mi vida espiritual delante de ti, cómo es mi vida espiritual delante de otros. ¿Me siento superior a otros? ¿Hago las cosas con hipocresía? Sí, procuro hacer algunas cosas, pero me olvido de otras que también son importantes. Enséñame y recuérdame, Padre, te lo pido en Cristo Jesús. Señor, yo te ruego por mis hermanos, por aquellos que están y por aquellos que no están, que los guardes, que los protejas, que sobre todo los salves. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén, Señor.